¿Cómo sé si una profecía es de Dios? Por las Escrituras sabemos que profetizar es un don de Dios y que se encuentra vigente y activo hasta el día de hoy. Por lo tanto, no debemos rechazar las profecías. Sin embargo, éstas deben ser analizadas y juzgadas si provienen o no de Dios. En la primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 29 dice: Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. La razón por la cual debemos analizar y juzgar las profecías es porque no todas las profecías provienen de Dios. Nace entonces la pregunta: ¿cómo sé si una profecía es de Dios? Al primero que debemos analizar al momento de juzgar una profecía es al profeta. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a modo de advertencia, fueron: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Como podemos ver, hay individuos que se introducen en las iglesias con apariencia de piedad, pero no son más que lobos vestidos de ovejas, cuyas intenciones no son más que inducir al engaño, lo cual pone de manifiesto que, lejos de ser siervos de Dios, no son otra cosa que ministros del diablo, como está escrito en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15, que dicen: Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo segundo que debemos analizar al momento de juzgar una profecía es si ésta cumple con el propósito por el cual son enviadas las profecías. En la primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 3 dice: Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Como podemos ver, toda profecía que viene de Dios debe edificar y no destruir, exhortar y no desalentar, y por último consolar y no entristecer. Visto de este modo, podemos decir que si una profecía es entregada y no cumple con estos tres requisitos, esta no es de Dios. Y en tercer lugar, cuando analizamos una profecía, lo que debemos hacer es esperar que ésta se cumpla, puesto que, en definitiva, las profecías que son de Dios, todas se cumplen. En el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos del 20 al 22 dice: El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Sin embargo, y a pesar de lo antes dicho, existen profecías que no son de Dios, pero aún así se cumplen. En el libro de Deuteronomio capítulo 13 versículos del 1 al 3 dice: Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conocéis, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Considerando este pasaje de las Escrituras, podemos decir que no todas las profecías que se cumplen son de Dios. Nace entonces una nueva pregunta: ¿cómo saber si una profecía que se ha cumplido es de Dios? En el pasaje de Deuteronomios capítulo 13, en el versículo 3, se nos muestra la razón por la cual Dios permite que una profecía se cumpla, a pesar de no haber sido dada por Él. Y la razón es que Dios nos prueba, como lo hizo con Israel, que, aunque el propósito de dicha prueba era saber cuánto le amaban, el trasfondo tiene que ver más bien con cuánto conocía Israel las Escrituras, puesto que estaba escrito en la ley que a Dios se le debe amar con todo el corazón. Cuando una profecía contradice lo que ya está escrito en las Escrituras, aunque se cumpla dicha profecía, ésta no proviene de Dios. Por lo tanto, en base a esto podemos decir que toda profecía
debe ser juzgada a la luz de las Escrituras, la cual es la profecía más segura y perfecta que tenemos. En conclusión, ante la pregunta, ¿cómo sé si una profecía es de Dios? La respuesta es que para saberlo, lo primero que debemos hacer es juzgar al profeta si éste es de Dios o no. Y además, debemos tener en consideración que una profecía que es dada por Dios debe cumplir con su propósito, el cual es edificar, exhortar y consolar. Por otra parte, toda profecía que viene de Dios se cumple. Y por último, al analizar una profecía, esta debe ser juzgada a la luz de la palabra. Esto quiere decir que ninguna profecía debe estar en contradicción con las Santas Escrituras. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios les bendiga.